Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Camilo Angarita Mateus. En este video se mostrará un experimento que demuestra la primera ley de Newton. Para este caso, la primera ley de Newton que expresa el principio de inercia. A continuación se explicará a más detalle la ley, para a continuación mostrar el experimento en acción. La primera ley de Newton expresa lo siguiente. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él y lo obligue a cambiar dicho estado. Esto quiere decir que si un cuerpo se está moviendo, tiende por inercia a moverse en línea recta y con una velocidad constante, siempre y cuando no influya alguna fuerza externa. O, si está en equilibrio o reposo, se quedará en ese estado a menos que una fuerza influya sobre el objeto rompiendo el reposo. Es importante remarcar que esta fuerza externa no es necesaria para que el cuerpo mantenga su movimiento, sino para cambiarlo, ya sea acelerándolo, deteniéndolo o desviándolo. Esta idea debate la antigua idea aristotélica común del momento, que expresaba que era necesaria una fuerza para mantener al objeto en movimiento. Pero ahora sabemos que es al contrario. Un objeto en movimiento constante rectilíneo necesita esa fuerza para cambiar su estado de movimiento. En el caso de los objetos en reposo, estos permanecerán en reposo si actúa sobre él una fuerza resultante igual a cero. Es decir, que hay ausencia de fuerza neta externa, o desde otra perspectiva, pero que significa lo mismo, cuando todas las fuerzas externas se equilibran, haciendo que el cuerpo en reposo mantenga ese estado inicial de equilibrio. Ahora, para el experimento que demuestra la primera ley de Newton, los insumos son los siguientes. Primero, un vaso, en este caso de vidrio, un plato de papel, una botella de plástico, o se puede un tubo de cartón y una naranja. Ahora pasaré a hacer el montaje. Como podemos ver, tenemos el vaso de vidrio como base y encima el plato. Encima del plato tenemos la botella de plástico, que se puede reemplazar por el tubo de cartón, y encima de todo la naranja. En este momento todos los objetos o cuerpos están en reposo, están en equilibrio, y según la primera ley de Newton, todos los cuerpos mantendrán este estado a menos que una fuerza externa se aplique sobre ellos. Y eso es justamente lo que voy a hacer. Ahora aplicaré una fuerza relativamente horizontal que haga contacto con el plato y la botella, haciendo que pierdan su estado de reposo y equilibrio, siendo expulsados al aire para luego caer por gravedad. La idea del experimento es observar y entender el comportamiento de la naranja, que está en contacto con el resto del sistema a la hora de aplicar la fuerza horizontal. A continuación voy a introducir una fuerza externa a los cuerpos del sistema y vamos a observar su comportamiento. Como se pudo observar, tanto el plato como la botella y también el tubo de cartón fueron expulsados de su estado de reposo y equilibrio. La naranja, que hacía parte del mismo sistema y estaba en contacto con estos cuerpos, prácticamente cayó en caída libre al vaso, ignorando la fuerza externa que se le aplicó a todo el sistema. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, a continuación voy a dar una explicación con más detalle, relacionándolo obviamente con la primera ley de Newton. Cuando se hace el montaje inicial, todos los cuerpos están en reposo o equilibrio. En ese momento, sobre la naranja hay una fuerza neta de cero.
ya que se equilibra su peso con dirección hacia abajo y la fuerza de apoyo con dirección hacia arriba, también conocida como fuerza normal. Ambas se compensan y por eso la naranja permanece quieta en reposo. Cuando ejerzo la fuerza rápida y horizontal sobre el plato y la botella o el tubo de cartón, estos salen expulsados del sistema. La naranja por su lado se queda prácticamente en reposo y cae al vaso. Esto sucede por la primera ley de Newton o de inercia. Al no aplicarse ninguna fuerza neta sobre la fruta, esta mantiene su estado de reposo y equilibrio estático por un pequeño instante. Pero debido a que perdió su apoyo, la fuerza normal deja de existir e inmediatamente queda solo la fuerza de gravedad, lo que hace que la fruta caiga en caída libre en dirección del vaso. Esto es una demostración directa de la primera ley de Newton. La naranja permaneció en su estado de reposo por un instante hasta que una fuerza neta lo cambió. Aclarar que esta fuerza neta no fue el movimiento de mi mano, sino la fuerza que ejercía la gravedad para que cambiara su estado de reposo y cayera verticalmente. Me parece que una aplicación conocida de la primera ley de Newton son los cinturones de seguridad, que técnicamente no aprovecha los efectos de la ley de la inercia, sino que evita y protege a las personas de justamente los efectos de la inercia. Las personas dentro de un carro que está en movimiento a una alta velocidad también viajan dentro con la misma velocidad. Y en el caso de un freno brusco o un choque, el carro se detiene, pero los cuerpos de las personas dentro, por inercia, van a mantener su estado de movimiento rectilíneo, poniendo en riesgo su integridad al poder salir volando por ventanas, el parabrisas o chocar su cara o extremidades contra las sillas y la carrocería. Esto es justamente lo que evita los cinturones de seguridad. El cinturón ejerce una fuerza externa que detiene a los cuerpos a seguir con su estado de movimiento, deteniéndolos bruscamente en su lugar, pero que evita peores consecuencias a la integridad de las personas dentro del automóvil. De la misma medida, los airbags hacen lo mismo, evitan que la cara y el torso de los ocupantes se vean afectados por los efectos de la inercia en caso de un choque. Es decir, que estos avances tecnológicos son protecciones de los efectos de la primera ley de Newton que literalmente pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte.